Bueno, empezamos por lo de la asociación, ¿te parece? Dale, te cuento de la asociación. Dale, por favor, contame cómo surgió, quiénes la integran y las funciones y tareas que están llevando adelante. Bueno, desde el año pasado entendíamos que había un espacio muy importante para trabajar que tenía que ver con la inclusión, un tema en el cual siempre demostré, no sé si tener cierta facilidad, porque sería por ahí una arrogancia de mi parte, pero sí, sí un tema que me interesaba mucho desde las distintas dimensiones por las cuales se puede trabajar la inclusión, ¿no? Comenzamos en ese momento junto a un grupo de docentes, lo señalo a Matías Reina, que viene haciendo un montón de cosas conmigo. Entendíamos que debíamos de trabajar la inclusión educativa, entonces comenzamos con un conjunto de proyectos, pero de todos esos proyectos el fundamental fue haber trabajado, iniciado e incursionado en lo que es las mediaciones escolares. Entendíamos en ese momento y ahora también, pero bueno, los cambios que se avecinaron fueron diametralmente, digamos, inesperados, creo que para todos, y hoy estamos hablando de otras iniciativas, pero en ese momento las mediaciones escolares fueron un pilar fundamental porque entendíamos que el régimen de premio-castigo que se tenían en, en los establecimientos educativos, en los acuerdos institucionales de convivencia, no se adaptaba a la actualidad y necesitábamos de nuevas herramientas que se focalizaran en restituir vínculos, fortalecer vínculos más que en los premios castigos a los cuales estábamos o venimos acostumbrados varias generaciones. Bueno, así comenzamos y se fueron uniendo un montón de profesionales también, tenemos psicopedagogas, psicólogos, la cito a Diana Jiménez, con quien estuvimos abordando el tema de la problemática ahora en estos momentos del aislamiento y qué herramientas pueden encontrar los psicólogos y las psicólogas para continuar con sus tratamientos en aquellas personas donde interrumpirlos puede ser o puede implicar una vulnerabilidad extra, además de la que ya promueve una situación de distanciamiento, de aislamiento, de no tener o de tener limitados los vínculos y demás de cómo podía llevarse a cabo y evitar así el corte abrupto, ¿no? De las distintas terapias. Así que hemos estado trabajando en eso. También la asociación Creando Nexos fue un pilar fundamental en la constitución de la mesa de consumos problemáticos en Campana. Entendíamos también desde la inclusión que siempre no se miraba a los consumos problemáticos como una enfermedad, sino como un sentido siempre peyorativo, negativo, y que la inclusión en sí no está asimilada en la sociedad. Entonces conformamos o fuimos parte junto a un montón de otras instituciones como la UNLU, como los chicos de la carrera de asistente terapéutico, como Madres Unidas de Campana, el CPA, el COFA, un montón de instituciones públicas e intermedias acerca del trabajo en esta temática junto a, ¿no? a inspectoras, a directoras, y bueno, y formamos parte de eso entendiendo que había que hablar del tema. Por supuesto que cuando hablamos de consumos problemáticos no nos enfocamos solamente a lo que son las adicciones, a las drogas y al alcohol, sino un montón de consumos problemáticos como puede ser también el juego, y bueno, estábamos incursionando en toda esa temática que creemos que para la sociedad de Campana era un adelanto y era necesario porque, bueno, no teníamos, o lo que teníamos eran eslabones sueltos que había que de alguna manera aglutinar, había que de alguna manera poner a trabajar en conjunto y esa era la idea. Y otra de las grandes temáticas en las cuales fuimos trabajando junto al equipo de Abigau, o sea, de asistencia universitaria en el marco de la UNLU, el equipo de extensión, fue mucho en violencia de género, ¿no? Y ahí también hicimos como una trilogía entre lo que es la UNLU, la asociación y mi rol como concejal, y bueno, y generamos un montón de proyectos, de ellos el fundamental y el más específico fue la que se generen los equipos de atención a las distintas, a los hombres violentos, de asistencia voluntaria en la municipalidad de Campana. Por supuesto que nuestro proyecto era un poco más extenso y abarcaba también ser una herramienta judicial,
el año pasado funcionaban las mesas de género, de las cuales éramos parte todos, y por supuesto también la asociación, y por supuesto también en mi rol y concejal, y por supuesto también la ULU, y en esa surgió la necesidad que se daba en el marco de la justicia de que no había una herramienta de atención y de abordaje para dar una solución o tener una herramienta para el problema específico de la violencia, ¿no? El Poder Judicial se encontraba con, o se encuentra con que puede dictar una cautelar o quizás una probation, pero que luego de eso no le encuentra la forma o no tiene las herramientas legales o la estructura tampoco para hacer un seguimiento, un tratamiento y, ¿por qué no?, la recuperación de una persona en distintas instancias por haber sufrido violencia o porque fue violento. Entonces entendíamos que estos equipos eran importantes, en ellos están los trabajadores sociales, los psicopedagogos, los psicólogos, perdón, y es muy importante para, bueno, para generar esa intervención interdisciplinaria que es fundamental, ¿no? Y se participó y se actuó y hasta la fecha se viene generando herramientas al respecto. Una de ellas también es muy importante, es que se pueda llegar a concretar en nuestra ciudad, que se pueda hacer efectivo el tratamiento y la capacitación, lo que se conoce como la ley Micaela. Entonces estuvimos haciendo las gestiones necesarias para que se den un marco en la Universidad de Luján, que se dieran una propuesta de cursos de capacitación para quienes integran los tres poderes del Estado municipal, del gobierno municipal, y bueno, era una importante característica o un importante adelanto para generar herramientas y para contener una situación que ahora se avisora mucho más fuerte en el aislamiento. Sabemos que se agudizó más, lo dice todo el tiempo el Ministerio de las Mujeres, tanto nacional como provincial, pero también se recrudecen muchísimo las instancias de violencia de género, y sobre todo de todas estas cuestiones que pasan adentro de los hogares y que, bueno, no hay prueba o cuesta probarlos, pero son un flagelo muy importante, no solo de la mujer que sufre violencia, sino también de las familias, de los hijos, de la estructura, de la estructura familiar que durante mucho tiempo padece esta circunstancia. Romina, sobre estas dos temáticas, ¿no?, que están abordando con la asociación, que son la de la violencia de género y la de los consumos problemáticos, ¿pudieron ya llegar a alguna conclusión de índole local, alguna cifra? ¿Tienen alguna especie de diagnóstico de lo que pasa en Campana? Sí, lo que nosotros en materia de consumos problemáticos se han celebrado 2 mesas. La primera fue en noviembre y la segunda fue en febrero, con una proyección a marzo, pero obviamente el aislamiento social preventivo y obligatorio hizo que además las prioridades pasaran por otras circunstancias, ¿no?, dadas las distintas dimensiones que esta pandemia afecta a todas las personas, pero sí hemos podido avisorar que en nuestra ciudad teníamos una falencia, teníamos un montón de estructuras privadas que funcionaban, un montón de herramientas de distintas características unas a otros, ya sea grupos abiertos, grupos semicerrados, grupos cerrados. Por otro lado, también las distintas reuniones y el abordaje ambulatorio que realiza el CPA y que realiza el COFA, y todo eso estaba como muchas veces disperso y no funciona como un sistema, sino que muchas veces es a quién las familias tienen suerte de ir o dónde pueden generar una herramienta de. También entendíamos que el Cedronar había perdido durante mucho tiempo fue perdiendo un poco por el financiamiento, pero quizás también no estaba dando las herramientas de abordaje que necesitábamos, entonces en el ámbito local la teníamos que generar, o al menos teníamos que empezar a coordinar lo que existía. Entonces en la segunda mesa todos los distintos actores, y nos faltaron más porque no todos podían por el horario de trabajo, nos sentamos a trabajar y a visorar y a hacer un panorama de qué es lo que existía, qué es lo que tenemos en la realidad, para comunicarlo, ¿no? Comunicar a las personas. Y en eso trabajo estamos en ese trabajo, en ese punteo, para que los ciudadanos y sobre todo las familias
que acompañan o que deben acompañar a una persona con consumos problemáticos sepan a dónde ir, porque muchas veces la ayuda, y eso es algo en lo que en general hubo una unanimidad de criterios, que muchas veces la ayuda para superar esta situación de consumos problemáticos está dada en principio también en la familia, ¿no? Funciona y muchos, hemos escuchado muchos testimonios que decían que en primer lugar las familias pasan por distintas etapas, el enojo y el aislamiento que agudiza y profundiza más la situación de consumo en quien la sufre. Entonces era importante el trabajo que se realizaba con esas familias para poder ayudar y llegar más fácilmente a la persona que padece de consumos problemáticos en las distintas facetas que se dan, ¿no? Hay una persona que nos ayuda muchísimo en esta temática, que es el doctor Luis Acosta, que ha dado cursos y demás, y que nos ha dado una importante ayuda en diferenciar a los grupos y sobre todo en señalar y en hacer foco, y ahí es donde nos ayudaron mucho también las inspectoras y las directoras, es en tratar de llegar a las personas lo más antes posible y evitar las potenciales personas que puedan llegar a estar en consumos problemáticos. Y él refiere a que cada vez es menor la edad con la que acceden al consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas y otras sustancias, ya sean energizantes y otras que se pueden dar, y eso perjudica aún más el panorama. Entonces, como eso se está viendo socialmente, que cada vez surge antes, digamos, cada vez el extracto de edad, digamos, disminuye, y cada vez los jóvenes, los chicos, ya diría yo, acceden antes a este tipo de sustancias, eso profundiza más los problemas futuros, ¿no? Por ejemplo, la reinserción laboral, por ejemplo, los estudios futuros, por ejemplo, la proyección de esa persona, y disminuye muchísimo sus potencialidades futuras en todo ámbito. Muy bien, Romina. Tengo dos preguntas más y ya eso estaríamos bien. No puedo dejar de preguntarte por digamos, declaraciones contrapuestas que han habido en relación a los fondos que Kicillof estaría pasando a Campana a los fines de combatir el problema de los sueldos de la planta municipal. Y en general, la asistencia en general del gobernador. El intendente llamó mezquina la actitud de Kicillof, dijo que la plata que va a pasar a Campana es realmente muy poca, que son 8 millones contra 140 que se necesitan. Pero por otro lado, desde el frente que vos integrás como concejal, digamos, lo que emiten es mucho agradecimiento hacia la muy grande presencia del gobernador, ayudando económicamente y demás. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué Abela dice que es muy poca la plata que está pasando y por qué ustedes dicen todo lo contrario? Bueno, la verdad que la sesión de ayer 23, el jueves 23 de abril, volvió a sesionar el Consejo Deliberante, y esa sesión yo digo que fue una sesión muy puntual, y si los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad la pueden ver, pueden darse cuenta cuáles son los distintos matices y las distintas realidades de un lado y de otro, ¿no? Y yo no quiero referirme a ningún tipo de grieta, al contrario, porque cuando hablamos de esta pandemia estamos todos nutridos y todos dispuestos al trabajo conjunto, que siempre desde el Frente de Todos hemos predispuesto. De hecho, yo misma, junto a un montón de instituciones, me pongo a la campaña solidaria, hemos conseguido y hemos donado 300 barbijos a distintas instituciones, o sea, estamos trabajando conjuntamente, escuchando a los vecinos, muchos compañeros y compañeras estuvieron trabajando para que el ingreso familiar de emergencia pudiera llegar a los lugares donde sabemos que hay una brecha importante en la conectividad, en los vecinos, fundamentalmente también en el sector de Isla y en algunos barrios, y ellos y nuestros compañeros estaban trabajando a la par, entendiendo que esto lo combatimos entre todos. Bueno, y en la sesión de ayer digo que es muy figurativa y simbólica de todo lo que se vivió, porque es una sesión donde desde el Frente de Todos solamente se promovieron proyectos que tenían que ver en cómo esta pandemia perjudica a los ciudadanos y las ciudadanas en sus distintas dimensiones. En una dimensión productiva se trabajó desde ese ámbito, incluso desde el punto de vista de la salud, cuando promovemos una ordenanza para que la campaña de vacunación llegue a los establecimientos geriátricos, cuando en nuestra ciudad se llegaron las vacunas, pero se hizo una campaña de vacunación en plazas, en lugares públicos,
y se excluyó y no se dieron cuenta quienes gestionaban que había personas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad y no se podían mover a esos lugares, a esos establecimientos públicos. Quizás a esos vecinos no se les podía tomar una foto, pero era muy importante que llegue, y hoy estamos viendo todo lo que está sucediendo en los distintos geriátricos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el mundo. Bueno, desde el Frente de Todos se promovieron un montón de proyectos que tenían que ver con eso. Se le aprobaron al intendente todas las emergencias. Nunca se le puso palos en la rueda, entendiendo que todos los esfuerzos de toda la comunidad política, sin distinción de color ni de partido, debían solamente estar encaminados a salir de esta crisis y acompañar al ciudadano a salir de esta crisis. Frente a eso, nosotros sí le pedimos algunas condiciones al intendente. Le pedimos que haga, que transparente los recursos, que transparente en qué gasta, porque sabemos que toda emergencia hace que se puedan contratar sin seguir el camino que implica las contrataciones normales y habituales del Estado, sino que se puedan contratar directamente sin hacer licitaciones, que se puedan elegir las contrataciones, que no se pierda tiempo, que sean rápidas. Entonces todo eso lleva un margen de discrecionalidad. Y nosotros lo único que le pedimos es que publique ese tipo, al menos mensualmente, ese tipo de contrataciones. Eso se nos negó absolutamente. El intendente tiene y puede disponer absolutamente del dinero de todas las secretarías, de todo el presupuesto municipal, abocado solo y exclusivamente a esta pandemia. Nosotros a los 15 días de llevar el aislamiento preventivo y obligatorio, el intendente ya estaba hablando 15 días nomás, entendiendo que un municipio tiene alguna reserva, que el municipio se había paralizado absolutamente, que no tenía gastos en obras porque todo se había paralizado y todo estaba enfocado en atender esta emergencia y que tenemos todos y que tenemos todas. Bueno, a los 15 días del aislamiento preventivo obligatorio, ella estaba poniendo en duda los sueldos de los trabajadores y trabajadoras municipales, sin dar ninguna información de tipo económico-financiera a nadie. Se la pedimos y entiende y la negaron, la sesión misma la niega. En la sesión solamente Cambiemos promueve 2 tipos de proyectos importantes y ninguno de esos proyectos tienen que ver con las verdaderas necesidades que tienen los campanenses hoy, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el aumento de precios de todas las cosas, que tiene que ver con esta situación de aislamiento y de pandemia y de emergencia sanitaria. Cambiemos emprendió 2 proyectos. Una agencia de recaudación que implica generar más cargos cuando a los vecinos por otro lado se les está pidiendo solidaridad, se le está pidiendo que donen alimentos, que donen cosas. Bueno, el intendente con los recursos municipales pretende generar nuevos cargos para tener una agencia de recaudación de los impuestos. El intendente, que yo digo que más fuertemente ha ajustado los bolsillos de los campanenses con el aumento de las tasas, y incluso que creó nuevas tasas. Entonces no podemos confiar en eso. Entonces alzamos la voz frente a todas estas circunstancias, y lo otro que le interesaba era el nombramiento de la jueza de faltas, la doctora Claudia Ravera, es decir, que los proyectos que de parte del departamento ejecutivo se promovieron no eran proyectos que tenían que ver con la problemática del trabajo, no eran proyectos que tenían que ver con la problemática de la salud, no eran proyectos que tenían que ver con la problemática de los precios tan importantes, ni siquiera del abordaje de la circulación y al menos de la transparencia de qué es lo que le fue a pedir él al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que hubo una reunión con el gobernador donde él debía ir con una carpeta de cuáles eran las necesidades productivas de nuestra ciudad, y esas necesidades productivas no fueron publicadas, no nos fueron informadas. Sin embargo, nosotros a diario estamos recibiendo los reclamos de los vecinos y vecinas que entienden o que ven sus tareas y sus actividades absolutamente mermadas, absolutamente limitadas, que ven que sus sueldos están reducidos y que obviamente necesitan tener, no sé si una certeza, porque estamos en una situación que es realmente de mucho perjuicio para todos, pero sí saber para qué lado y qué es lo que va a representar su jefe comunal ante el gobernador y, por supuesto, ante el presidente, porque el presidente en algún momento también llamó o va a llamar a los intendentes y tiene una vocación de diálogo con todos, la misma vocación de diálogo que le pedimos al intendente y que hasta la fecha no nos ha sido otorgada en absoluto.
O sea, ¿qué es lo que vimos? Que Cambiemos solamente emprendió durante la sesión proyectos que le daban absolutamente la discrecionalidad en el manejo de las arcas municipales, pero que esa discrecionalidad no iba acompañada de ningún proyecto en concreto que facilitara o le diera una herramienta frente a la situación que estamos viviendo a los y las vecinas de nuestra ciudad. Y que es mentira que la salud y que lo maneja estrictamente el intendente. Sabemos que recibieron vacunas, sabemos que incluso el gobernador de la provincia de Buenos Aires aumentó los módulos de quienes reciben, de los chicos y niños, niñas, adolescentes que reciben el SAE. Sabemos que se está trabajando muy fuertemente de desarrollo social. De hecho, ayer se aprobó un convenio para que venga un dinero extra, era 3 millones en ese momento, para que venga la ciudad de Campana para reforzar la ayuda social. Sabemos que Nación y provincia están trabajando fuertemente, sin distinción de color político, y le pedimos al intendente la misma humildad y la misma vocación de trabajo, y compartirlo no solo con nosotros, no solo con un color político, porque acá ya no hablamos de colores políticos, hablamos de ciudadanos y ciudadanas que están viviendo una situación difícil y que necesitan tener la ayuda y la vocación de servicio de todos sus funcionarios, sus representantes. Bien, dijeron en un par de oportunidades, a modo de denuncia, que desde la Intendencia, desde el Gobierno Municipal, están desechando la ayuda que ustedes quieren proveerle a la ciudad, ya sea de recursos humanos como de recursos tangibles, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Cuál es la razón que vos crees que hay detrás para rechazar la ayuda que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros desde un primer momento, quizás porque le molesté o el trabajo de conjunto que estamos pidiendo nosotros hace un montón de tiempo. Sin embargo, a pesar de que ese trabajo conjunto no se dio, eso no obsta que nosotros por nuestro lugar no sigamos en nuestra labor y no entendamos, no nos desafectamos de la necesidad de la gente, sino que de todas maneras seguimos trabajando. Eso sigue al servicio, todo lo que nosotros pusimos a disposición, porque solicitábamos un comité de crisis donde todos, porque no era capricho, sino que las distintas instituciones venían y decían, no fuimos convocados y podemos ayudar, las universidades no fuimos convocadas y podemos ayudar, podemos hacer máscaras, desde la UIT incluso, desde lo que llevó a cabo una reunión, todos decían que no habían sido convocados y que podían ayudar, fundamentalmente ONGs, entidades intermedias. O sea, Campana tiene una capacidad enorme de voluntarios, como todos los ciudadanos, como todos los argentinos, como la ciudad de Buenos Aires y demás, que querían colaborar. Incluso bomberos voluntarios se acercó al bloque para ver cuál era un poco la matriz y cuál iba a ser la realidad en la cual ellos iban a poder intervenir en su momento. Desconocemos si ahora sí fueron llamados o no, pero lo que nosotros frente a todos esos reclamos que venían de la ciudadanía, entendíamos que debíamos conformar un verdadero comité de crisis donde todos nos pongamos campanas al hombro, como debe ser y como esperan nuestros vecinos y vecinas, y era así, es que desde el Frente de Todos se comenzó también a elaborar una lista de qué era lo que nosotros podíamos aportar, porque se esperan los aportes de todos. Hay muchos ciudadanos desinteresadamente trabajando en lo que pueden, y nosotros, por supuesto, teníamos esa misma vocación. Entonces pusimos a disposición del intendente un montón de recursos en el marco de este comité de crisis. Con este comité de crisis no fue llamado, lo que se conformó es un grupo de WhatsApp con los presidentes de bloque, sumado a algunas autoridades del departamento ejecutivo, fundamentalmente el jefe de gabinete, Ezequiel Sabor, y eso fue el comité de crisis de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y de a poco dejó de funcionar. Al principio había mucho más información y después se fue limitando la información, y bueno, finalmente en nuestra ciudad no se conformó. Pero insisto, eso no quiere decir que cada uno de nosotros, cada uno de los concejales, cada una de las personas que tienen alguna responsabilidad institucional, y quienes incluso no, estoy hablando de sindicatos, de organizaciones intermedias de la sociedad, no unimos esfuerzos, a pesar de no haber sido llamados o no haberse conformado el comité de crisis, para seguir trabajando codo a codo frente a los ciudadanos que están padeciendo y sufriendo
esta crisis. No estamos al lado de los que están organizando ollas en los distintos barrios y lo sabemos con el riesgo que eso implica. Por eso es que llevamos barbijos a los merenderos, sabemos de las atenciones y que en ese momento denunciamos que no se llegaban las debidas ayudas a las distintas residencias geriátricas, les llevamos barbijos. Hoy nos encontramos con que finalmente les llevaron elementos de aseo, higiene, y sigue sin llegar la vacuna, pero ahí estamos junto a los vecinos, estamos trabajando. La semana pasada incluso el mismo bloque mantiene una guardia porque sabemos que Desarrollo Social está funcionando apenas 3 horas diarias. Eso por supuesto no alcanza para satisfacer toda la demanda de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Nosotros lo sabemos, por eso es que estamos en el bloque, también en tiempo reducido, pero para reforzar la ayuda, para reforzar la comunicación. Toda información que nosotros tenemos, toda solicitud que tenemos, por supuesto la canalizamos a la municipalidad como corresponde y tratamos de trabajar independientemente que no nos hayan llamado al comité de crisis. Eso no obsta o eso no nos desobliga del trabajo nuestro de todos los días. O sea, nosotros seguimos trabajando, seguimos escuchando las demandas vecinales, seguimos trabajando fuertemente en el control de precios. Nada va abasto, por eso teníamos un programa que establecía generar herramientas también para limitar la circulación de personas y para fortalecer el comercio local, un programa que implicaba que los precios, fundamentalmente de los productos que tienen garantizados precios máximos, se subieran en un sitio digital, en un sitio web de la Municipalidad de Campana, con las direcciones de los comercios que adhieran, para que los vecinos puedan ir a comprar al comercio que ellos crean que les queda más cerca y evitar la circulación que fundamentalmente solo favorece a las grandes cadenas de supermercados. Y bueno, y garantizar y mantener actualizado eso para ayudar a los inspectores que no están dando abasto, y también ellos no lo votaron negativo en la sesión pasada. Así que bueno, nosotros tenemos un montón de iniciativas, las tratamos de canalizar de la manera que podemos, que es a través de los proyectos de ordenanza en el HCD, y si eso no se da, el vecino y la vecina nos va a encontrar y nos siguen contando, trabajando codo a codo, obviamente en un trabajo de campo que si no es de manera articulada, si no es de manera coordinada, a veces es más difícil y no tiene los mismos resultados, pero bueno, así nos encuentra y así lo continuaremos, y siempre con la voluntad de hacer. Romina, como última pregunta, algo ya lo respondiste por lo que viniste diciendo. Quería saber tu impresión personal respecto a las calles de Campana. Estamos recibiendo muchos mensajes de que hay más gente en la calle que hace unos días, que digamos que en la primera etapa de la cuarentena. Si vos también notás esto, y cómo ves vos la performance del municipio, ya sea para controlar a la gente en la calle, como también para comunicar lo que está pasando. Bueno, como todo, llevamos más de un mes de aislamiento y hay que entender psicosocialmente a las personas. Por supuesto que es un agotamiento extremo, sobre todo estar encerrado en mucho tiempo en los hogares. No todos los hogares tienen las mismas comodidades, no todos los hogares tienen ambientes amplios, tienen patio, bueno. Entonces eso perjudica al vecino de alguna manera y hizo quizás que esta tercera etapa de la cuarentena por ahí se notara un poco más de personas en la calle. Creo que fue una medida adecuada la posibilidad de la circulación con los barbijos obligatorios. Entiendo que la mejor vacuna como es quedarse en casa y que debemos aguardar, debemos soportar un poquito más y hacer un poco más de esfuerzo porque estamos cuidándonos y estamos cuidando a otros también. Todos en nuestra familia tenemos algún paciente, algún familiar que es de riesgo y que nos tenemos que cuidar, y también cuidarnos es cuidarlos a ellos, y que debemos permanecer en nuestros hogares. Sí vi un poco más, como vos me decís, de circulación en la calle, la dificultad de la municipalidad para los controles. Algunos días fueron más extensos y efectivos y otros días todo lo contrario. Entiendo que porque no se está garantizando los distintos lugares de control permanente, y van y vienen, en algunos momentos están en un lugar, en algunos momentos están en otros y no se da ese control que necesitamos. Pero bueno, también debo destacar
y pedirle a los vecinos que sí, que se queden en sus casas, que hagan las compras que sean necesarias, que sea un solo integrante de la familia el que realice las compras para garantizar, garantizar al máximo que no el riesgo de contagio. Pero bueno, también debo decir que con las personas que me he encontrado, lo han hecho, se tiene la debida distancia, los vecinos, los ciudadanos y las ciudadanas están siendo bastante pacientes y se están resguardando mucho, no solamente utilizando el barbijo obligatorio, sino también guardando la distancia, por lo menos, yo digo que 1 metro no alcanza, por lo menos los 2 metros que son necesarios. Es verdad, vi mucho más gente, también hay mucha más necesidad de las personas para llevar en lo que es los distintos sus trabajos, muchos comerciantes que intentan, hubo una flexibilización en algunas actividades, en tanto al delivery, en tanto a distintas actividades como talleres, carterías, pintorerías que llevan a domicilio, bicicleterías que llevan a domicilio, y todo eso generó un poco más de movimiento. Pero a pesar de eso, le pido a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, salvo las actividades habilitadas, el resto se queda en su casa, las compras y la farmacia es lo esencial, cada 4 días hacerlo, y tratar de llevar de la mejor manera posible esta cuarentena que por supuesto nos pide mucho, nos exige mucho, nos sobrecarga mucho lo anímico, lo emocional, pero que es la única vacuna que tenemos para salir adelante, para cuidarnos, para cuidarlos a todos. Así que eso es muy importante y creo que es el mensaje fundamental que tenemos que dar. Entiendo que la municipalidad está haciendo lo que puede, de que debería de mejorar un poco los controles, deberían de centralizar los controles a lugares específicos y puntuales, pero ¿saben por qué debe de especificar los controles en lugares específicos y puntuales? Porque eso va acompañado también del control de precios que debe darse, ¿no? Porque si el vecino está a tres pasos de su casa, tiene un mini mercado, tiene un almacén y los productos salen 2 veces más que en cualquier cadena de supermercado, es obvio que ese vecino va a circular más y va a venir a la cadena del supermercado, porque hoy lo que nos sobra es el dinero a las familias de nuestros vecinos. Entonces, por eso una cosa tiene que ver con la otra. Yo tengo que fortalecer muchísimo más los controles de precios, muchísimo más en los distintos barrios para evitar la circulación de más personas en el casco urbano y en los barrios en sí también. Así que una cosa va con la otra, por eso es que tratamos de pensar, cuando nosotros hablamos del control de precios, no solamente estamos diciendo, nos contestaron, nos dijeron que todo ya se estaba haciendo, y la realidad es lo que vos me contás, Esteban, que la gente circula más. Creemos realmente que la gente va a circular menos y va a quedarse en sus casas, y también los funcionarios le garantizan la existencia de los precios más máximos para que podamos cuidar así el bolsillo de la gente y que no se cometan los abusos que sabemos que se están cometiendo, que la gente denuncia, pero al otro día sigue igual, son muchos los días en que se tarda de llegar en barrio a barrio y en volver, porque van y después tienen que volver a controlar. Entonces no podemos dejar eso liberado solo al vecino, que tienen que hacer las compras rápidamente e irse a su casa. Hay que estar más presente que nunca, y bueno, una de las herramientas es esa, focalizarse en los controles de precios para así reducir la circulación de personas, creo que es muy importante. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Esteban, te mando un saludo enorme, muchas gracias a vos y saludo a todos la audiencia de Código Plural. Un abrazo.